Hola compañeros, ¿cómo están? Antes que nada, recordarles que todas las diapositivas las pueden encontrar en mi Patreon y los resúmenes de todos estos capítulos en mi Instagram. Ahí. Vamos a comenzar con el tema capítulo 32, parte 3, y vamos a hablar de la nefropatía crónica. Un tema, la verdad que muy extenso, pero muy importante. Tal vez este tema se divida en otro, en una parte 4, pero no lo sabemos. La nefropatía crónica, nos dice Guyton, que se asocia a menudo a una pérdida irreversible de las nefronas funcionales. En cambio de la nefropatía aguda, esta nefropatía es irreversible y además es progresiva, como lo vamos a ver más adelante. Se define, algunos libros lo definen como una presencia o un daño renal o reducción de la función renal que persiste durante al menos 3 meses. Algunos le van a decir que de 60 milímetros de mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Algunos libros así lo ponen, pero bueno, Guyton dice que simplemente esta daño renal o reducción de la función renal dure aproximadamente al menos 3 meses. Esta característica de nefropatía crónica es, recordemos, es progresiva, pérdida progresiva e irreversible de un gran número de nefronas. Normalmente no va a aparecer o no van a aparecer síntomas clínicos graves hasta que las nefronas funcionales se reduzcan al menos hasta un 70 a un 75%, es decir, hasta que nosotros tengamos menos de esta cantidad, es cuando vamos a observar síntomas clínicos graves. Y bueno, aquí tenemos algunas causas de nefropatías crónicas que podemos observar. Vemos que entre ellas están trastornos metabólicos, la hipertensión, trastornos tubulares primarios. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay patologías que encajan en las nefropatías agudas que veíamos anteriormente. Y es que estas nefropatías agudas pueden, si no se tratan, progresar a una nefropatía crónica. Es decir, si un cálculo renal, si un cólico renal por cálculo renal no se trata de esa patología, posteriormente puede haber una nefropatía crónica y después una nefropatía terminal y el paciente se queda sin riñón. Pero aquí lo más importante que ustedes deben saber de esta gráfica es que el trastorno metabólico, bueno, que la causa principal de nefropatía crónica es, ¿cuál creen que sea? Exactamente, ustedes lo saben, la diabetes mellitus tipo 2. Esa es el principal trastorno. Y que todas estas causas de nefropatías crónicas, todas estas causas que ven, tienen un común denominador. ¿Cuál es ese? Que todas tienen la característica de perder progresivamente las nefronas funcionales. En todas ellas observamos la disminución del número de nefronas funcionales que están en el riñón. ¿Y cuál es esa patología o ese círculo vicioso de la nefropatía crónica que lleva a una nefropatía terminal? Porque, ojo, estar en una nefropatía crónica donde existe esa disminución de la pérdida de nefronas no es lo mismo que estar en una nefropatía terminal. ¿Por qué? Guyton nos dice esto. Nefropatía terminal es, sí, efectivamente, que existe un deterioro progresivo de la función renal, existe una pérdida de las nefronas, pero que ha llegado hasta un punto en donde el paciente necesita sí o sí una diálisis o un trasplante de riñón para poder seguir sobreviviendo, para que todos los desechos puedan ser excretados. Necesita sí o sí de esto, porque si no el paciente se queda intoxicado, vamos a verlo así, de esa manera. Y bueno, en un estudio realizaron lo que genera fue a unos animales, parece ratones, quitaron la mitad de cada uno de sus riñones. Vieron o que querían ver qué es lo que sucedía. Es decir, los inducieron a una nefropatía crónica.
estos animales. ¿Ok? ¿Qué pasó? Bueno, observaron cambios adaptativos en el riñón, en los riñones. ¿Cuáles fueron esos cambios adaptativos? Principalmente fueron la hipertrofia, es decir, el crecimiento de diversas estructuras de nefronas supervivientes y cambios funcionales, como cuáles reducir las resistencias vasculares que habían en los glomérulos y aumentar la reabsorción tubular. Esos fueron los cambios adaptativos que observaron en estos animales. Esto hizo que a estos animales aumentara el flujo sanguíneo renal, aumentara la filtración glomerular y también aumentara la diuresis en estos animales. En una nefropatía crónica en un paciente normal, estos cambios adaptativos se han visto también. Posteriormente, todo este sistema de aumentar las necesidades de insistir al riñón, eh, aumentar estos cambios adaptativos, hicieron que las cantidades que se excretan normalmente de agua y solutos se mantuvieran en cantidades normales, como si no hubiera pasado nada, como si no lo hubieras arrancado esto. Solamente la diferencia es que los cambios adaptativos, esos cambios adaptativos empezaron a mermar, ahorita van a ver más adelante. Incluso en masas renales de 20 a 25%, es decir, que solamente tenían del 20 a 25% de la masa renal total, incluso en esos pacientes o en esos roedores, se podía filtrar normalmente las cantidades de agua y soluto. Pero obviamente al paso del tiempo empezó a haber lesiones mayores en la nefrona. Empezó a, sí, les quitaste esta parte, pero esta parte sana empezó a lesionarse. Y entonces le preguntaron, bueno, ¿por qué se empezó a lesionar si yo ya no le hice nada? Nada más le corté una parte del riñón y ya. Pues resulta que las lesiones que se empezaron a generar fueron por la hipertrofia, fueron por los cambios funcionales, fueron por ese cambio inicial adaptativo que se tenía o que tuvo que tener el riñón. ¿Y cuáles fueron esos factores o esas lesiones? O esas causas de la lesión fueron principalmente la vasodilatación y la presión arterial. No se sabe muy bien a ciencia cierta cuáles son los mecanismos, de hecho son complejos y obviamente Kaiton no abunda en ellos, pero lo que es la vasodilatación y la presión arterial fueron los principales. Algunos autores comentan que las lesiones y esclerosis son provocadas por estos dos principales, por la presión arterial, por las grandes cantidades que estos capilares suelen lidiar, empiezan a tener una conformación diferente, las arteriolas y estas, bueno, las arteriolas empiezan a tener un cambio, empiezan a cambiar su síntesis de, de epitelio, de tejido, de un tejido normal a un tejido conjuntivo, ¿ok? Generando así la lesión y esclerosis de los vasos, es decir, empieza a generarse esa lesión y posteriormente empiezan a cerrarse los vasos, la luz de las arterias empiezan a cerrarse, lo que empieza a aumentar la presión arterial. Como les decía, empiezan a obliterarse el glomérulo y al obliterarse esas arterias, pues es claro que aunque haya una presión arterial aumentada, aunque hicieran lo que hicieran, pues esa sangre no va a llegarse a filtrar hacia los glomérulos, generando así la disminución de la función renal. Y es aquí cuando dice el riñón, bueno, hubo la disminución de la función renal, ¿qué hago? Pues genero otra vez hipertrofia, cambios funcionales. ¿Y esto para qué? Porque yo ya sabía, o bueno, el riñón ya sabía que si hago esto, si hago hipertrofia, si hago cambios funcionales, si aumento la presión arterial, si hago la vasodilatación en mis arteriolas, yo voy a mejorar mi función renal. Pero esto ya no va a, a funcionar porque va a haber nuevamente lesión y esclerosis en los vasos, obliteraciones de otros glomérulos y eso va a hacer que
se dé un tiro, ¿no? Digámoslo así, el riñón, al disminuir la función renal. Hay un círculo vicioso, se da un círculo vicioso. Y aquí lo podemos ver, esta es la gráfica en la cual se observa nefropatía primaria. Ustedes imagínense que es un paciente con diabetes mellitus y obviamente la característica es que disminuye el número de nefronas. Al disminuir el número de nefronas, ahí está sistema adaptativo y también el aumento de la presión arterial, lo que provoca la disminución de los glomérulos, perdón, el aumento de la presión glomerular y la filtración glomerular, pero posteriormente la esclerosis y de estos glomérulos. ¿Cuáles son o qué haríamos para evitar ese aumento de la presión arterial o esa vasodilatación y que sabemos que son los dos principales que nos pueden causar lesión y esclerosis de los vasos? Pues el tratamiento para que no se siga progresando este círculo vicioso es darle a los pacientes con nefropatías crónicas ARA2, es decir, antagonistas de los receptores de angiotensina 2 o ICAS inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. ¿Para qué? Para que este sistema no se active, este sistema de renina-angiotensina no se active y no lesione nuestros vasos que pues están tratando de filtrar la, la sangre que pues no ha podido ser filtrada en otros glóbulos que ya están destruidos por la patología inicial. Ahora, la nefropatía crónica normalmente se va a asociar a una pérdida irreversible de nefronas funcionales, como les decía. ¿Y cuáles son las causas más comunes de nefropatías terminales? Las causas más comunes en un inicio, en los 80, comentaba Gaiton, que era la glomerulonefritis, pero posteriormente se fueron dando cuenta que las causas más comunes de una nefropatía terminal son la diabetes mellitus, aunado a que la obesidad, es decir, el aumento del peso excesivo, pueda conllevar o hacer sinergia con la diabetes mellitus y la hipertensión, es decir, le dé un plus para que se acelere la nefropatía crónica y termine una nefropatía terminal. Entonces, estos dos, principalmente la diabetes mellitus, es la causa más común, más frecuente de nefropatía terminal. Una de las causas principales de la nefropatía crónica es la lesión de los vasos renales. Pero antes de ver estas lesiones de los vasos renales, es importante saber la anatomía o recordar un poco de la anatomía del riñón. Hay que recordar que todo comienza por una arteria renal que posteriormente lanza a las arterias segmentarias. Estas arterias segmentarias se bifurcan en las arterias interlobulares y estas arterias interlobulares a su vez se bifurcan en lo que son llamadas las arterias arqueadas. Estas arterias arqueadas se dividen hacia las arterias interlobulillares y estas arterias interlobulillares terminan siendo las arterias aferentes. Estas arterias aferentes entrarán ahora sí como tal en el glomérulo, convirtiéndose así en arterias del glomérulo, en ese ovillo, este endotelio especializado que tiene fenestraciones para poder utilizar estas para filtrar el plasma. Una vez que pasan por este glomérulo, al salir se convierten en las arterias eferentes, son llamadas arteria eferente. Esta arteria eferente se transforma en los capilares peritubulares para posteriormente esos capilares peritubulares salir y convertirse y bueno, combinarse hacia a la vena renal. El primero de las causas que dan una lesión en los vasos renales y posteriormente una nefropatía crónica es la aterosclerosis. Como bien sabemos, la aterosclerosis es la acumulación o la llegada de una placa de ateroma en la arteria renal, específicamente en la arteria renal. ¿Sí? Esto no explica mucho, pero sabemos que esta aterosclerosis va al final de cuentas
constriñendo, cerrando la luz de esta arteria renal y generando así una hipertensión o generando así una incapacidad de que la sangre llegue hacia el glomérulo y no se pueda filtrar. El segundo lesión de los vasos renales es la hiperplasia fibromuscular o también llamada displasia fibromuscular. La hiperplasia fibromuscular, como bien lo dice, no, la displasia fibromuscular, se debe a un crecimiento de células fibromusculares que generan un engrosamiento del endotelio de, de estas arterias renales, que a final de cuentas hacen lo mismo que la aterosclerosis, empiezan a invadir la luz de la arteria renal, generando así el cierre de esta luz de la arteria renal y posteriormente la incapacidad de que la sangre fluya hacia el riñón. El tercero o la tercera causa es la nefroesclerosis. La nefroesclerosis es también un engrosamiento de la íntima, perdón, de la media, de la capa media de las arterias arqueadas interlobulares principalmente y aferentes, en los cuales hacen la misma función, estrechar la luz de estas arterias y que posteriormente esta sangre no llegue a filtrarse, no llegue al glomérulo, pero tampoco llegue a irrigar las células de este glomérulo o de este riñón. La aterosclerosis y la hiperplasia fibromuscular, ustedes lo van a ver después en nefrología, forma parte importante de una enfermedad, la cual es llamada enfermedad renovascular. La enfermedad renovascular es dada por es una hipertensión secundaria que se genera a partir de estas dos patologías. Bueno, una de estas, ¿no? Aterosclerosis o displasia fibromuscular, en la cual uno de los riñones es el más afectado, ya sea el izquierdo o el derecho, generando así una obstrucción ya sea parcial o total de uno de ellos, incapacitando a este en el cual sucede la obstrucción de filtrar. Por lo tanto, el otro riñón necesita aumentar su filtración y esto lo hace a través del sistema renina-angiotensina, que eleva la presión arterial sistémica para poder aumentar la filtración renal en el riñón sano o el riñón no afectado. Esto que les acabo de explicar fue comprobado antes por un científico llamado Gottman, que de hecho son los estudios de Gottman, que es básicamente este científico lo que hizo fue pinzar uno de los una de las arterias reales de uno de ellos y genera que el riñón pues deja de funcionar, ¿no? Deja de irrigar a ese riñón, esa arteria renal. En estos perros, que fue en el estudio que hizo, vieron que el sistema de renina-angiotensina se elevó y por lo tanto aumentó la función renal. Pasando a la nefroesclerosis benigna, la nefroesclerosis benigna es la forma más común de nefropatía crónica, forma aproximadamente el 70% de las necropsias en personas fallecidas, es decir, la nefroesclerosis benigna se observa en 70% de necropsias de pacientes que fallecieron posteriormente a los 60 años de edad. La nefroesclerosis benigna, como su nombre dice, benigna. Todos, todos aquí presentes la vamos a tener. ¿Sí? Ahorita vamos a ver que es aproximadamente empieza esa nefroesclerosis benigna a mermar nuestra función renal posteriormente a los 40. Pero ¿cómo funciona esa nefroesclerosis benigna? Bueno, todo comienza, Kaito nos comenta, hay que hacer un zoom en una arteria aferente para ver el epitelio de la luz arterial y se compone de un endotelio, claro, la membrana basal, membrana elástica interna, que es la túnica íntima. Posteriormente está el músculo liso que conforma la túnica media y posteriormente está una fibra delgada de colágeno y elastina que forman la túnica adventicia.
Nos comenta Guyton que esta nefrosclerosis benigna comienza por la infiltración de plasma de la luz arterial hacia principalmente la túnica media, con grandes cantidades de tejido fibrinoide, de depósitos fibrinoides de, de proteínas. Esto genera un engrosamiento en esta túnica media, y como lo vemos aquí en la imagen, un engrosamiento. Este engrosamiento provoca, al final de cuentas, que se empiece a estrechar la luz de nuestra arteria. Específicamente, la nefrosclerosis benigna afecta a las interlobulares y aferentes, ¿sí? Generando así la estrechez total y posteriormente la incapacidad de filtrar del glomérulo y también de irrigar a todos los túbulos, a las células tubulares que se encuentran aquí, dejando así a este glomérulo incapaz de filtrar y dando la muerte de la célula. La glomerulosclerosis es lo mismo de decir nefroesclerosis, solamente que glomerulosclerosis es o hace referencia a que este tipo de patología de nefroesclerosis está sucediendo específicamente o sucedió en el glomérulo, en las capilares del glomérulo. Como les decía, la nefroesclerosis y la glomerulosclerosis, todos las vamos a padecer y de hecho es causa de un descenso de alrededor de un 10% en el número de nefronas funcionales que va a comenzar después de los 40 años. Es decir, cuando llegamos a los 40 años, cada 10 años que nosotros pasemos, es decir, a los 50, etcétera, etcétera, vamos a estar restándonos 10% de nuestra función renal. Todos, ¿eh? Es algo benigno a final de cuentas. Vamos a empezar a perder la función renal. Aquí podemos ver la gráfica de Guyton que nos comparten, en la cual están 40 años y el glomérulo, ¿no? Y vemos que en esta zona empieza a haber ya la decadencia o la caída de los glomérulos. Esto, nuevamente les digo, por la nefroesclerosis y la glomerulosclerosis que empieza a suceder. Llegando así hasta un punto aquí en los 80 años, y es que llegamos, claro, que el flujo plasmático renal y el filtrado glomerular se reducen hasta un 40 o 50 años a los 80 años. ¿Sí? Solamente por esa nefroesclerosis y glomerulosclerosis que es benigna, que no la podemos evitar. Pero obviamente, si existe el paciente con hipertensión, si nosotros tenemos hipertensión, si el paciente tiene hipertensión, si tiene diabetes también, pues ese descenso de nefronas funcionales va a, va a agilizarse. Aquí, pues Gaito no lo refiere, pero para que ustedes se den una idea, imagínense que nosotros tenemos 40 años, nos detectan hipertensión o diabetes, o al paciente que ustedes estén tratando, y este paciente, ya por tener hipertensión o diabetes, empieza a tener una menor capacidad eh, de preservar sus nefronas funcionales. Por lo tanto, su caída o su disminución de nefronas funcionales es más rápida o va a tender a ser más rápida que lo normal. ¿Por qué? Porque la hipertensión y la diabetes mellitus van a empeorar la nefroesclerosis y la glomerulosclerosis porque estas patologías dañan a los vasos renales, dañan los vasos renales, generando así que esa lesión de los vasos renales se convierte en una nefroesclerosis maligna. La diferencia entre la nefroesclerosis benigna y la nefroesclerosis maligna es simplemente la isquemia y la necrosis, principalmente necrosis que sucede histológicamente en las arterias y en los glóbulos. Esa isquemia y necrosis que sucede hace que pacientes hipertensos empeore su patología principal y lleve al paciente a tener algo que se llama hipertensión maligna, que es una causa de emergencia hipertensiva. Los pacientes tienen una presión extremadamente elevada por esta nefrosclerosis maligna y por esta patología.
La nefroesclerosis maligna nos comenta Guyton que sucede más en los pacientes de raza negra, etc. Otro de los, otra de las causas que puede dar una lesión eh, renal o en las arterias renales es la lesión de los glomérulos. Esto específicamente, bueno, puede causar nefropatía crónica. ¿Cuál es la glomerulonefritis crónica? Esta glomerulonefritis veíamos que si es aguda, esta glomerulonefritis puede ser aguda y si se trata, pues el paciente puede irse como si nada, pero si no se trata la glomerulonefritis aguda, esta puede ser crónica, puede provocar la cronicidad, aunque también hay patologías que generan glomerulonefritis, que es crónica. ¿Cuáles son las causas principales de una glomerulonefritis crónica? Nos comenta Guyton que pueden ser nefropatías primarias como la glomerulonefritis aguda que veíamos, aunque es muy raro que suceda esto de la glomerulonefritis crónica, y la glomerulopatía secundaria o sistémica, que también es más importante que la primera. Uno de los ejemplos es el lupus eritematoso sistémico. Pero, ¿cuál es la fisiopatología o cómo es el sistema? Pues se compone simplemente estas dos, de hecho, tienen ese proceso. Aquí recordemos ese nuestro esquema del epitelio del glomérulo. Aquí está la luz capilar, el endotelio, la membrana basal, los pedicelos y posteriormente el túbulo, ¿no? o la filtración. Entonces, estas patologías comparten un sistema en el cual se forman inmunocomplejos para atacar a la enfermedad principal o a la enfermedad autoinmunitaria. Al final de cuentas forman inmunocomplejos, anticuerpo antígeno. Estos inmunocomplejos se quedan en la membrana basal cuando se va filtrando la sangre y se quedan en la membrana basal. Obviamente el quedarse estos inmunocomplejos en la membrana basal hace que el sistema inmunitario los detecte como extraños o los detecte para destruir y generan lo que es la inflamación. La inflamación, proceso inmunitario. Posteriormente, esa inflamación es disminuida, generando así fibrosis. Entonces, la membrana basal y todo este sistema tan específico para filtrar queda destruido, queda o se empieza a generar la fibrosis en estas zonas, generando así que la filtración glomerular no se lleva a cabo y se genera una nefropatía crónica a largo plazo. Esto además genera que el coeficiente de superficie disminuya. El coeficiente de superficie es uno de los indicadores que veíamos en la filtración glomerular, que no suele ser importante para estimar la filtración glomerular, pero en estas patologías sí lo es, porque el coeficiente de la superficie obviamente se ve disminuido por la fibrosis. Ya los capilares, esos fenestrados que se veían, ya no están y simplemente empieza a haber fibrosis. Una de las causas que puede dar una nefropatía crónica es la lesión del intersticio renal, es decir, la nefritis intersticial. ¿Qué es la nefritis intersticial? Es básicamente una enfermedad, ya sea primaria o secundaria, que daña el intersticio renal. Eso es nefritis intersticial. ¿Cuáles son las causas de una nefritis intersticial? Son variadas. Van desde vasculares, glomerulares o tubulares. Y pues destruyen varias nefronas o pueden consistir en lesiones primarias directas al intersticio, ya sea por tóxicos, fármacos o infecciones bacterianas. Y es aquí donde vamos a abordar uno de los temas de infecciones bacterianas. ¿Cómo se da una infección bacteriana? Primero que nada, saber que la infección bacteriana que llega al intersticio renal y que lo empieza a infectar se denomina pielonefritis. ¿Ok? Ahora sí, vamos a saber cómo es que se genera la pielonefritis.
a grosso modo. Tenemos aquí el líquido intersticial renal, la célula tubular y el túbulo colector medular. Esta es la última parte de la generación de orina, para que posteriormente del túbulo colector medular salga el conducto papilar y posteriormente del conducto papilar salga la papila renal. La papila renal posteriormente se vierte al cáliz menor y este cáliz menor al cáliz mayor, para que posteriormente todos los cálices mayores viertan en la pelvis renal principal. Esta pelvis renal sabemos que está ya conectada con lo que llamamos uréteres, uno izquierdo y uno derecho de los riñones, ¿sí? De cada uno de los riñones, los uréteres, para que estos uréteres lleguen hacia la vejiga. Los uréteres penetren en la espesa y gruesa pared muscular de la vejiga y viertan la orina en ella. Posteriormente en la vejiga se retiene la orina, como ya sabemos, para que en un dado determinado momento, a través de los receptores que la vejiga tiene en sus paredes, ésta se distienda y active los esfínteres interno, externo, bueno, principalmente el externo. ¿Sí? Todo esto, o toda la orina que se contenga en la vejiga, se va a excretar a través de la uretra. Una vez que empezamos a recordar un poco de la anatomía, es importante que cómo es que llega la bacteria hasta el túbulo, hasta el riñón, pues desde la uretra. ¿Cuál es la bacteria más frecuente que causa una pielonefritis? Es la Escherichia coli. La Escherichia coli, una bacteria negativa, la cual por medio de las heces o de la defecación y un mal aseo a la hora de defecar, esta Escherichia coli puede ser arrastrada hacia las vías urinarias, hacia la uretra. Esto principalmente en mujeres. Van a ver que las UTIs o las enfermedades eh, urinarias, infecciones del tracto urinario, son más comunes en las mujeres, principalmente por una uretra corta y por esa, digámoslo así, facilidad que puede suceder una infección. Bueno, la Escherichia coli entra, ¿sí? Penetra o entra en la uretra y posteriormente queda en la vejiga. Por alguna razón que haya un reflujo de orina, esta puede penetrar de la vejiga hacia el uréter, la pelvis renal, cáliz mayor, etcétera, etcétera, y llegar hacia el líquido intersticial renal. Normalmente esto no sucede, claro, aunque la vejiga normalmente es capaz de eliminar las bacterias porque pues, está en constante movimiento hacia abajo por la orina, por la generación de orina, va a haber dos situaciones clínicas en las cuales vamos a ver ese lavado normal que genera al final de cuentas la orina no se va a dar. ¿Cuáles son esos dos puntos o situaciones clínicas que van a provocar que las bacterias de la vejiga o que se lleguen a filtrar en la vejiga suban hacia el riñón? La primera es la incapacidad de la vejiga de vaciarse completamente. La incapacidad de la vejiga de vaciarse completamente va a suceder más en pacientes de más años, adultos mayores, en los cuales puede haber orina que no pudo ser vaciada y esta puede fluir, puede regresar hacia el uréter y obviamente si está la bacteria dentro de la orina, esta puede regresar y puede ascender hacia hacia el riñón. Para ver que también la E. coli
Tiene unos cilios importantes que también le ayudan a, digamos así, apoyarse en las paredes del uréter, etcétera, para poder ascender. El segundo punto es la obstrucción de la salida normal de la orina, a la salida normal de la orina. Esto principalmente se da en hombres y esta situación clínica de obstrucción a la salida de la orina. Normalmente, bueno, el hombre tiene la próstata, pero a determinada edad, mayores de 60 años aproximadamente, esta próstata empieza a dar problemas, empieza a haber una hiperplasia prostática, se llama, ¿sí? Hiperplasia prostática benigna, que generará el aumento, ¿sí? El aumento de esta y haciendo que la uretra se constriña, generando así una obstrucción de que aunque haya líquido en la vejiga, aunque haya orina en la vejiga, pues esta no va a poder salir por el ureter, perdón, por el- por la uretra y va a hacer que este líquido se refluya, ¿no? Nuevamente, refluya, se abra, genere la uretra. Todo esto de que el líquido refluya es importante saber que el esfínter interno y el esfínter externo pues son maleables, se pueden modificar y las presiones, más que nada el esfínter interno, este se abre por la presión que ejerce la vejiga contra él. El esfínter externo sí tiene que ver relacionado con el estímulo de la distensión de la vejiga para poder abrirse y también del estímulo que nosotros permitimos a nivel del encéfalo para permitir el esfínter externo. Pero aquí vamos a llamarlo pseudoesfínter, que está aquí, como tal nadie lo controla y bueno, solo lo pueden controlar el aumento de intra o de la presión que se encuentra aquí de la vejiga que ejerce la orina. Ahora, normalmente, ¿cómo es que asciende todo este sistema? Bueno, es a saber que antes de una pielonefritis puede existir algo que se llama cistitis. Es decir, que antes de una pielonefritis puede haber una infección en la vejiga, inflamación en la vejiga que es llamada cistitis, principalmente por esta misma bacteria. Y si no se trata esta patología, esta cistitis, no se trata al paciente, esto puede ascender a través de lo que se llama reflujo vésico-ureteral. Es un problema en el cierre de este pseudoesfínter, vamos a llamarlo, entre el uréter y la vejiga. Porque, bueno, normalmente cuando nosotros vamos a orinar, el esfínter interno y el externo se abren y se mantiene o se permite cerrado este pseudoesfínter del uréter y la vejiga. Pero en estos pacientes con el reflujo vesicoureteral hay una incapacidad para cerrar este pseudoesfínter, ¿sí? Por lo tanto, hay un reflujo de orina hacia el uréter que va a permitir, si hay cistitis, permitir la infección y el ascenso de esta E. coli hacia el riñón. Una vez dentro ya del túbulo colector medular y al final de cuentas de la nefrones, esta E. coli empieza a dañar la médula. La pielonefritis va a comenzar a dañar la médula. Es la primera que empieza a dañar. Y como empieza a dañar esta zona, normalmente los pacientes pierden la capacidad de concentrar la orina o su capacidad es muy deteriorada de concentrar la orina. Es decir, si yo quiero reabsorber agua y dejar mucho soluto, dejar exactamente una concentración de orina,
pues esto no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque el ECOLI empieza a destruir este líquido intersticial y empieza a romper la hiperosmolaridad que se tenía en el líquido intersticial característica. La invasión renal por bacterias no solo ataca el líquido intersticial renal, sino que también va a atacar los túbulos renales, el glomérulo y otras estructuras del riñón. ¿Ok? Otra de las patologías que puede darnos enfermedad crónica, enfermedad renal crónica, es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico se caracteriza por una excreción excesiva de proteínas en la orina. Estas pueden ser varias causas. Una de ellas es la glomerulonefritis crónica. Otra es la amiloidosis, que se debe a un depósito de sustancias proteicas anormales que se depositan en los vasos sanguíneos de la membrana basal de los glóbulos, impidiendo así que se filtre la orina, o más bien generando una permeabilidad para la extracción de proteína. Y el último es el síndrome nefrótico por cambios mínimos. Este síndrome nefrótico por cambios mínimos, como se comenta Gaito, que se debe principalmente a la pérdida de electronegatividad que tiene la membrana basal. Recordemos que la membrana basal tiene electronegatividad que impide que la albúmina con electronegatividad también permee o se filtren. Recordemos que lo negativo y lo negativo se repelen. Por lo tanto, al haber este daño a la membrana basal, que muchos autores comentan que es dado por una reacción autoinmunitaria a la membrana basal, esta pierde su electronegatividad y por lo tanto la albúmina que está en gran abundancia es filtrada y es perdida a través de la orina. Normalmente esta enfermedad de cambios mínimos afecta a niños de 2 a 6 años de edad y puede llegar a haber pérdidas en términos plasmáticas de 40 gramos de proteínas al día, haciendo que las concentraciones plasmáticas de proteínas en un niño lleguen a valores menores de 2 gramos por decilitro, haciendo que su presión coloidosmótica del niño, la presión coloidosmótica, disminuya de un 28 miligramos, perdón, mili, milímetros de mercurio a 10 milímetros de mercurio, haciendo obviamente que estos pacientes tengan una característica que estén muy hematosos en todo el cuerpo, haciendo pensar en una enfermedad de cambios mínimos. Por último, vamos a ver la función de las nefronas. ¿Qué le pasa a las nefronas cuando existe una nefropatía crónica? Bueno, cuando existe una nefropatía crónica, la disminución de la filtración glomerular sucede. Y hay que observar qué es lo que pasa. Aquí tenemos, digámoslo así, la función de todas las nefronas, aquí, ¿no? Esquematizada. Si la función de nuestro riñón disminuye de un 75 a 80%, es decir, de los dos riñones, disminuye de un 75 a un 80%, es decir, nos quedan un 20 a 25% de nefronas funcionales. ¿Qué es lo que pasa con los electrolitos y el agua? Bueno, el agua y los electrolitos se quedan en cantidades normales, se excretan en cantidades normales y además están en cantidades normales también en el cuerpo. ¿Ok? Importante. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto principalmente? Porque aparte de que ya habíamos visto que en las nefropatías crónicas existe el aumento de la filtración glomerular y los efectos de, de aumento de la presión para que las nefronas sanas o supervivientes aumenten la excreción de agua y soluto. Aparte de eso, de aumentar la filtración glomerular, también el agua y los electrolitos tienen, pues,
pasan también por la reabsorción y pasan también por la secreción. Por lo tanto, el cuerpo o las nefronas que quedan supervivientes pueden aumentar la filtración glomerular, impedir que se reabsorban el agua y los electrolitos que están en exceso y aumentar la secreción de estos. En cambio, bueno, vamos a ver que cuando disminuye la filtración glomerular, pero ahora esta vez la afectación o la función de las nefronas en total solamente nos queda funcionando de un 10% a un 5% de las nefronas totales, vamos a ver que ahí sí la muerte por la acumulación de agua y de electrolitos, o más bien la muerte y acumulación de agua y electrolitos va a suceder en el cuerpo. Solamente hasta que las nefronas queden, o solamente hasta que queden del 10 al 5% de nefronas funcionales es cuando ya va a haber una acumulación de agua y de electrolitos. Pero ¿qué pasa con otros desechos? ¿Qué pasa con otros solutos, otras sustancias que debe de filtrar el riñón? En esos sucesos vamos a ver que igual, imaginemos que de un 75 a un 80% de nuestras nefronas han sido perdidas y solamente quedamos con un 20-25%. En estos sucesos, la creatinina va a disminuir proporcionalmente a las nefronas destruidas. Es decir, si nuestra filtración glomerular o nuestra función renal disminuye a un 50%, también la retención de creatinina va a aumentar a un 50%. Esto principalmente porque la creatinina, la urea, son metabolitos que solamente se pueden filtrar, solamente utilizan el filtrado glomerular para excretarse en la orina. No existe o no utilizan otro tipo de mecanismo. Por eso que la filtración glomerular está muy asociada con la excreción de la creatinina, proporcionalmente. Y es como Guyton nos dice, cuando disminuye la filtración glomerular por la nefropatía crónica, es decir, que va a haber un aumento de la excreción, una disminución, perdón, de la excreción de creatinina también. ¿Por qué? Ya lo expliqué, porque la creatinina solo depende de la filtración glomerular. Entonces, si disminuye nuestra filtración glomerular, también va a disminuir la excreción de creatinina en la orina. Generando así esta gráfica. Vean que aquí hay tres partes, tres gráficas, ¿no? Pero que se asocian una de otra. Aquí podemos ver la producción y la excreción renal de creatinina, la concentración sérica de creatinina y la filtración glomerular. Cuando existe la nefropatía crónica, estamos ante este momento, ¿no? Que es donde la filtración glomerular disminuye y vemos que disminuye un 50%, imaginemos, ¿no? O bueno, al 50 mililitros por minuto de filtración glomerular. ¿Qué va a pasar en nuestro plasma, en nuestra sangre? Que las concentraciones séricas de creatinina van a aumentar, ¿sí? Porque la creatinina no va a ser capaz de ser excretada correctamente. Pero además de eso, la excreción de creatinina en la orina también va a disminuir. Esto pues aunado a que la filtración glomerular está disminuyendo. Por lo tanto, esto nos da una fórmula que es la filtración de creatinina va a ser igual a la filtración glomerular por las concentraciones plasmáticas de creatinina que se tengan. Y además, esta misma fórmula puede ser aplicada para calcular la excreción de creatinina. Entonces, a resumidas cuentas, la filtración de la creatinina va a ser igual a la excreción de la creatinina. A final de cuentas, porque como recordamos, la creatinina solamente utiliza la filtración glomerular para excretarse. Algo interesante que vemos en esta gráfica y que es muy importante saberlo es que posteriormente a un plazo de días de disminuir la
filtración glomerular, vean que la filtración glomerular obviamente ya no se recupera. Estamos ante una nefropatía crónica. Es irreversible y crónica. Pero ¿qué pasa con las concentraciones séricas de creatinina? Las concentraciones séricas de creatinina siguen en aumento. ¿Por qué? Porque la filtración glomerular ya está disminuida. Pero algo interesante es que la excreción de creatinina empieza a recuperarse, a igualarse a la producción de esta que sucede en el cuerpo. Pero aún así, esa equiparación de lo que se produce se excreta no va a ser posible o no va a ser lo más correcto posible de la excreción para poder sacar el exceso de creatinina que se tiene. Es decir, yo voy a llegar a niveles iguales de producción y de excreción de creatinina, pero eso no va a poder hacer que el exceso de creatinina que se tiene ya por la disminución de la filtración glomerular se pueda excretar. Por lo tanto, en esos pacientes con nefropatía crónica, sí, a lo mejor podemos tener una excreción renal de creatinina normal, pero las concentraciones séricas de creatinina ya están aumentando, ya no pueden disminuir. ¿Qué pasa con otros tipos de solutos, con otros tipos de metabolitos? Bueno, por ejemplo, Guyton nos dice que tanto los uratos, el fosfato, los iones hidrógeno solamente se van a ver modificados en el plasma o aumentados en el plasma, en este caso, cuando la filtración glomerular disminuya hasta un 30 a 20% de lo normal. Y esta tabla, bueno, esta gráfica muestra los niveles tope a donde, o los niveles donde la filtración glomerular falla y entonces se elevan las concentraciones de los solutos o de las formas. Por ejemplo, vamos a poner la creatinina y la urea. Cuando vemos que la creatinina y la urea disminuyen aproximadamente a un 70% o menos, vemos que ya digámoslo así, la creatinina y la urea es el primer marcador de que nuestra filtración glomerular no está dando para más. ¿Y qué pasa? Pues en el líquido extracelular la creatinina y la urea la vemos aumentada, porque este se está reteniendo a final de cuentas. Porque como les decía, el único factor para excretar la creatinina es la filtración glomerular y esta es la que está disminuida. El siguiente son los iones hidrógeno, el fosfato. Vean que los iones hidrógeno y el fosfato solamente van a aumentar sus concentraciones hasta que la filtración glomerular llegue aproximadamente, como aquí lo ven, de un 20 a un 30% de la filtración glomerular normal. Hasta que esta filtración glomerular llegue a un 20 a 30% es cuando los solutos como, bueno, los iones hidrógeno y el fosfato van a estar aumentados, ahí va a estar aumentados, pero antes no va a haber datos de un aumento de iones hidrógeno, por ejemplo. Ahora, el caso contrario y que se ve muy diferente en los electrolitos, como lo son el sodio, el cloruro. En estos, vean que la gráfica no muestra ningún aumento de las concentraciones plasmáticas, porque ya vimos el porqué. Y es que cuando disminuye la filtración glomerular, es claro que también en las nefronas adyacentes que son supervivientes y que sí funcionan, aumenta la filtración glomerular, pero además de eso, la reabsorción que se tiene se ve disminuida. El exceso que se ha producido, que se llegue a producir levemente de sodio, de electrolitos, es ayudado a que salga, a que sea excretado, inhibiendo la reabsorción o disminuyendo la reabsorción, además de aumentar la secreción de sodio de cloruro.
Eso así hace, a final de cuentas, que la filtración glomerular, pues por más que disminuya, esta se va a tender a conservar, aunque ya vimos que si disminuye la filtración glomerular de un 10% o menos de un 10%, pues estos electrolitos no van a poder ser regulados y va a aumentar en las concentraciones plasmáticas. Pero ya va a ser muy tarde porque también va a haber una insuficiencia, una nefropatía terminal. Parte de esta adaptación se debe principalmente, esta adaptación que les comentaba, de la filtración glomerular al aumento del flujo sanguíneo y de la filtración glomerular, lo que va a llevar a la hipertrofia de los vasos sanguíneos y del glomérulo, así como a los cambios funcionales. Estos cambios funcionales o estos hipertrofia de los vasos sanguíneos que ya les comentaba, pues es básicamente los que les explicaba al principio, la vasodilatación, el aumento de la presión arterial para generar un aumento en la, en la, en la filtración glomerular. Aquí podemos ver una tabla comparativa en la cual, por un lado, vemos una parte normal de una persona normal y de este lado una persona con nefropatía crónica en la cual hay una pérdida del 75% de las nefronas, es decir, el 75% de las nefronas ya no están en nuestro paciente, solamente quedan 25% funcionando de su riñón, de sus riñones. Y vemos que obviamente el número total de nefronas disminuye considerablemente. La filtración total, ¿sí? Milímetros por minuto, también disminuye muy grande, ¿no? 125, que es la filtración glomerular que nosotros conocemos, disminuye hasta 40 de filtración glomerular. Pero algo interesante es que si nosotros vemos solamente a una nefrona, vemos que la filtración de una sola nefrona nos dice Guyton que filtra 62.5 nanolitros por minuto. Pero cuando hay una pérdida del 75% de las nefronas supervivientes o las nefronas sanas que quedan aumentan su filtración glomerular, si ustedes se dan cuenta. Tienen de 62.5, que era lo normal, pueden llegar hasta aumentar su filtración glomerular hasta 80 nanolitros por minuto. Y eso compensar de algo y generar así que no se retengan los líquidos y tampoco los desechos. El volumen excretado por todas las nefronas, en este caso, hace que, aunque haya una pérdida del 75% de las nefronas, el volumen excretado por todas las nefronas se equipare a una persona normal que tiene todas sus nefronas. No así el caso en el volumen excretado por nefronas. En el volumen excretado por las nefronas, obviamente, como está aumentado la filtración glomerular en las nefronas que están sobreviviendo o que quedan, pues ese volumen excretado por las nefronas está siempre aumentado. Por eso es que vemos que el volumen excretado por las nefronas en una persona nefrópata o con nefropatía crónica es de 3 nanolitros por minuto, porque necesita que esas nefronas estén en ese estado de alta filtración glomerular. Ahora, ya para terminar, la función de las nefronas en la nefropatía crónica provoca isostenuria. ¿Sí? La nefropatía crónica va a provocar isostenuria, que es la incapacidad del riñón de concentrar o diluir orina. Y lo podemos ver en esta parte. Hay que recordar que para concentrar o diluir orina, nosotros necesitamos de un intersticio medular, principalmente hiperosmolar. Esta hiperosmolaridad se consigue a través de la urea y del cloruro de sodio. Y en la nefropatía crónica
una característica que se tiene es que se pierde la capacidad para concentrar del riñón. ¿Esto por qué sucede? Sucede por dos cosas, nos comenta Gaiten. La primera es que existe un flujo rápido en el líquido tubular en las partes del túbulo colector medular principalmente. Esto hace que, aunque nosotros queramos reabsorber agua en estas zonas del túbulo colector medular a través de la hormona ADH, que ya conocemos que es antidiurética y que concentra la orina, aunque nosotros queramos hacer eso, el flujo rápido del líquido tubular que está sucediendo principalmente por aumentar la filtración glomerular y por estar sacando o queriendo sacar los solutos, no va a permitir que el agua que se quiere reabsorber se reabsorba y por lo tanto esa agua se limpie o se barra por ese flujo rápido del líquido tubular. El segundo punto, y bueno, por lo tanto tampoco la urea, que es parte vital en la formación de la hiperosmolaridad. El siguiente es el flujo rápido de líquido tubular, pero ahora en la parte ascendente gruesa de Henle. Aquí recordamos que se crea en esta zona, principalmente, se crea ese mecanismo de contracorriente del riñón para generar la hiperosmolaridad. Esto reabsorbiendo cloruro de sodio o sodio y cloruro. Este flujo rápido de líquido tubular hace que, aunque esté activo estas bombas, estos cotransportadores, el flujo rápido de líquido tubular hace que el cloruro de sodio no se reabsorba y por lo tanto tampoco genere esa hiperosmolaridad y no se generen tanto cantidades adecuadas de cloruro de sodio y de urea en el intersticio, generando así incapacidad de concentrar al riñón, incapacidad de tener una hiperosmolaridad aquí y que el agua pase por ósmosis para generar una orina concentrada con poca cantidad de agua y gran cantidad de soluto. Además de esto, también la nefropatía crónica hace que el mecanismo diluyente del riñón también se altere. ¿Cómo es esto? Pues también con la misma capacidad del flujo rápido del líquido tubular que se está dando por esta filtración glomerular aumentada, hace que existan grandes cantidades de solutos a través de los túbulos, ¿sí? Estas grandes cantidades de soluto harán que la osmosis se revierta en lugar de ser del túbulo hacia el intersticio, sea del intersticio hacia el túbulo, ¿sí? Generando así altas concentraciones de solutos y al final de cuentas evitando la dilución, evitando tener grandes cantidades de agua y pocas cantidades de soluto. Porque obviamente hay grandes cantidades de soluto que no fueron reabsorbidos y por eso empieza a haber una concentración de esto. Se ve reflejado en pruebas clínicas. Algo importante a saber es que el mecanismo concentrador, el primero que les expliqué que falla, el mecanismo para concentrar orina, es el mayor en el que se ve más afectado. Por lo tanto, cuando nosotros queremos observar la función renal de un paciente que sabemos que tiene nefropatía crónica o pensamos que tiene nefropatía crónica, una prueba clínica importante para determinar esto es determinar la capacidad de sus riñones para concentrar la orina. Si los riñones concentran adecuadamente la orina, pues el paciente no tiene nefropatía crónica, pero si el paciente no puede concentrar adecuadamente la orina y la orina sale diluida, entonces el paciente tiene una incapacidad para concentrar orina y por lo tanto probablemente una nefropatía crónica.
¿Cómo se hace prueba clínica? Pues imaginemos que aquí hay un paciente sano, ¿no? Vamos a comenzar con un paciente sano. Un paciente sano, nosotros le pedimos que restrinja las cantidades de agua al menos durante 12 horas. ¿Y esto qué va a pasar? Bueno, o qué va a hacer si tenemos posteriormente le hacemos un análisis de orina y una muestra de orina. Bueno, pues en este paciente al cual le restringimos el agua, al cual básicamente lo pusimos en un estado de deshidratación porque no le dimos agua o no le dimos líquido, bueno, este paciente vamos a ver su muestra de orina y vamos a ver que el paciente tiene una orina concentrada, como si ustedes observan, y obviamente con grandes cantidades de soluto. Pero, caso contrario, en un paciente con nefropatía crónica, en la cual nuevamente le vamos a pedir a este paciente con nefropatía crónica que deje de tomar agua por al menos 12 horas o más. Y entonces, ¿qué vamos a ver en su muestra de orina? Vamos a ver una orina concentrada o diluida. Bueno, en estos pacientes la muestra de orina va a ser muy diluida porque recordamos que el intersticio de estos pacientes está dañado, no existe esa hiperosmolaridad para generar esa reabsorción, aunque nuestro ADH, es decir, nuestra hormona antidiurética, quiera reabsorber agua y dejar que el soluto quede en el túbulo muy concentrado y así generar una orina concentrada, aunque el ADH quiera, para que el agua se mueva hacia el intersticio necesita que haya más osmolaridad en el intersticio. Y en estos pacientes no existe, por lo tanto, hay una disminución de la osmolaridad en la muestra de orina. Y esto se explica a través de esta gráfica. Vean que aquí está de un lado los números de nefronas en los dos riñones, obviamente considerando los dos riñones, y la densidad específica de la orina. Vean que esta zona de aquí, esta parte del máxima, bueno, principalmente, antes de explicar esto, la densidad específica se refiere a una unidad de la concentración total de soluto. Básicamente la densidad específica es como decir cuánta osmolaridad existe en la orina, ¿sí? Porque algunos laboratorios no pueden medir la osmolaridad como tal de la orina, por lo tanto utilizan la densidad específica, que es igual a la osmolaridad, ¿sí? Son valores iguales o se manejan igual. Es decir, si aumenta la osmolaridad, también aumenta la densidad específica. Van de la mano. Entonces, una vez teniendo en cuenta esto, en esta parte de la gráfica vemos que la densidad específica es aproximadamente de 1.04, 1.045 aproximadamente. ¿Y qué está pasando aquí? ¿O cómo es que la orina está saliendo en esta densidad específica? Bueno, la orina está saliendo muy concentrada, ¿sí? A densidad específica más elevada o un número más elevado es que la osmolaridad está aumentada, el soluto está muy concentrado, tenemos una orina muy concentrada. Pero obviamente si bajamos y vemos aquí al 0.01, en el 0.01, ¿qué quiere decir esa densidad específica de 0.01? Bueno, quiere decir que nuestra orina o nuestra muestra de orina a la cual le medimos la densidad específica está saliendo muy diluida o no está concentrada, ¿sí? No tiene, o el soluto está muy diluido. Y sabiendo estas dos zonas de las que sucede, ahora sí podemos explicar esta gráfica. Vemos que ante un número de nefronas grandes, mayores, de 2 millones, por ejemplo, que aquí ustedes lo ven, obviamente tienen la capacidad el riñón tanto de concentrar como tanto de diluir. Pero si ustedes observan, entre más va a disminuir nuestro número de nefronas en los riñones,
Entre más disminuye, menos tenemos la capacidad de concentrar y de diluir. Vean ustedes, ¿ok? Así hasta que llegamos a la isostenuria, es decir, la incapacidad del riñón de concentrar o diluir orina, como ustedes lo pueden observar en esta zona. Y llegamos a la densidad específica del filtrado glomerular. ¿Y qué quiere decir esa densidad específica del filtrado glomerular? Pues quiere decir que la la orina que se genera una vez filtrado, sin reabsorber, sin secretar, es decir, esta va a ser similar a la que nosotros observemos en la orina, ¿ok? Es decir, que no va a pasar por un proceso de concentración o de dilución. Como tal, lo que se filtre o la densidad específica que se filtre va a ser la misma que observemos en la orina. Esto por la isostenuria, esto por la nefropatía crónica. Y bueno, eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Ya no les voy a poner memes ahora, les voy a dejar una pregunta al final de cada tema. Y esta es la pregunta que les dejo. La filtración glomerular de un hombre de 26 años con glomerulonefritis disminuye en un 50% y se mantiene en ese nivel. ¿Para qué sustancia esperarías encontrar el mayor incremento en la concentración plasmática? Inciso A, creatinina. Inciso B, potasio. Inciso C, glucosa. Inciso D, sodio. Inciso E, fosfato. Inciso F, iones hidrógeno. Paren el video y respondan. Bueno, la respuesta aquí es creatinina. Si ustedes recuerdan, la creatinina es uno de los valores indicadores principales que vamos a observar y que nos pueden dar que, que la filtración glomerular está disminuyendo, que la nefropatía está aumentando, ¿sí? Está mermando a los riñones. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima.